Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski. Muy buenas noches. Hoy estoy muy contenta de recibir en nuestros estudios a una persona muy joven, muy talentosa. Recién hablábamos antes de empezar el programa, muy estudioso y además muy didáctico, y que tiene muchos deseos de transmitir la obra de Schopenhauer, entre otros. Bienvenido, Francisco Migales. Bueno, gracias por estar, y lo que dije recién, que hablábamos antes de empezar el programa, y Francisco relataba un hecho que le pasó en uno de los lugares que está dando cursos, en el Centro Rojas, en la universidad, en el Centro Psicoanalítico, el Couto. En fin, después nos vas a decir para que la gente te pueda seguir, pero mucha gente, cuando estuviste en el otro programa, fue muy escuchado y muy buenos comentarios de colegas, de gente no profesional, pero evidentemente, bueno, transmitís lo que un docente tiene que transmitir, que es las ganas de enseñar y también de aprender con el alumno. Y recién contaba Francisco lo que le había pasado en uno de los cursos. Contalo si querés, Francisco, y bienvenido. Hola Susana, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bueno, nuevamente por abrirme tu espacio. Muchas gracias a los productores. Sí, estábamos este viernes, terminé un curso en el Ricardo Rojas, un instituto de la UBA, que estuvimos trabajando a Borges y el problema del lenguaje. Y vino una señora que se me acercó al final, o sea, al final del último encuentro, y me dijo: mirá, yo llegué, y al principio no sabía si hacer el curso porque te vi a vos tan joven y no me dio mucha seguridad, no me transmitió mucha confianza, y se me acercó al final y me dijo: te comento esto y te quería felicitar justamente porque la verdad que el curso estuvo muy bueno, aprendí un montón y transmitís un gran aprecio por el conocimiento, así que realmente te agradezco. Y bueno, te agradezco también a vos entonces por tenerme acá y brindarme la posibilidad de transmitir esto que amo, ¿no? Y esperemos que la gente que hoy nos va a escuchar, vos sabés que es un programa que mucha gente lo escucha después a veces, y le cuesta, hay mucha gente que le cuesta escribir los comentarios en YouTube, por ahí mandan por WhatsApp, pero también es muy importante la participación del que nos escucha, porque esto siempre digo que es un encuentro entre el entrevistado, la audiencia y yo y todo el equipo, ¿no?, técnico que bueno, me acompaña, pero lo hacemos entre todos. Así que bueno, hoy elegiste un tema siguiendo a Schopenhauer, que es uno de los temas de tu tesis, ¿no? Un poco un tema, antídotos para el sinsabor de la existencia. ¿Qué sería para Schopenhauer y cómo lo describe? Schopenhauer, si querés hacer una introducción para los que no saben nada por ahí de Schopenhauer, es una persona, pero lo sabés mejor vos que yo, que para él, digamos, la vida humana oscilaba entre la tensión y el aburrimiento, ¿no? Y donde para él la voluntad es el fundamento, digamos, de la totalidad de nuestro ser, dice. Él ha trabajado mucho, ¿no?, todo lo que es el aburrimiento, digamos, el sufrimiento, ¿no? Y bueno, de alguna manera
¿por qué, digamos, elegiste este tema y cómo lo describe él, ¿no? Un poco como para introducirnos. Bueno, Arthur Schopenhauer es un filósofo alemán que nace a finales del siglo XVIII, nace en el año 1788, hijo de una familia burguesa, comerciante. Su padre era uno de los comerciantes más importantes, una de las familias más poderosas, no solo económicamente hablando, sino política y socialmente, de una ciudad que se llama Danzig, hoy en día es Gdansk, es uno de los puertos más importantes de Polonia. Y Schopenhauer se cría en el seno de esa familia, tratando de seguir un mandato implícito familiar, que es continuar justamente el legado comercial del padre, algo que él no quería hacer para nada. Él siempre supo que quería dedicarse a otras cosas. Todavía no tenía muy claro qué era la filosofía. De hecho, al principio para él era la medicina, y después termina estudiando filosofía. Y la filosofía de Schopenhauer, para resumirlo muy a cuentagotas, también es un producto de su época. Ahora vamos a profundizar un poco más, porque no es que los filósofos son mentes completamente aisladas de su contexto, que un poco como Tales de Mileto van caminando y de repente se caen en un pozo por estar mirando a las estrellas, como nos narra Platón. No pasa por ahí. Schopenhauer va a ser, entre comillas, y lo digo entre comillas porque como toda filosofía es debatible, el padre del pesimismo filosófico. El pesimismo filosófico es una corriente que va a marcar el compás del pensamiento del siglo XIX alemán, que sostiene básicamente que frente a esta premisa hamletiana, podríamos decir, recuerdan en Hamlet, ser o no ser, bueno, para el pesimismo la respuesta es clarísima. Es preferible el no ser al ser. Sería mejor nunca haber nacido, el mundo es el peor de los mundos posibles, la vida es un negocio que no cubre los costos, que son todos títulos que son bastante fuertes. Si nosotros no profundizamos y nos quedamos simplemente en la idea de, bueno, este es el peor de los mundos posibles y yo no puedo responder la pregunta ¿para qué estoy vivo? Porque sería mejor nunca haber nacido, Schopenhauer nos dice, frente a la premisa de otro filósofo que se llamaba Leibniz, que él planteaba que este es el mejor de los mundos posibles, planteaba Leibniz. Schopenhauer plantea lo opuesto. Este es el peor de los mundos posibles, a tal punto que si solo cambiáramos una tuerquita del universo entero, este mundo se destruiría. Entonces, si no profundizamos en estas premisas, bueno, no habría mucho sentido de leer a Schopenhauer, ¿no? Entonces, él va a plantear lo que podríamos llamar una redención, una posible escapatoria para todos estos dolores del mundo. Todos estos dolores del mundo, como vos muy bien decís, están fundados en un concepto que él llama la voluntad. Voluntad es un término complejo, a tal punto que hay un filósofo francés que se llama Clement Rosset, que dice, para mí, de manera exagerada, que si en lugar de ponerle voluntad le hubiera puesto otro nombre, Schopenhauer no habría pasado tan desapercibido en la historia de la filosofía. Exagerado porque primero no pasó de manera desapercibida, es verdad, no se lo estudia en el canon de las facultades, pero es un filósofo conocido, estudiado, y tampoco es que si hubiera puesto otro nombre como él propone, de repente habría sido Nietzsche. Pero además fue un referente incluso de Freud, de muchas personas, o sea, porque una de las cosas que veníamos diciendo también, tomar algunos pensadores como referencia, pero no como lo único, no me sale ahora la palabra, pero como algo, como si fuera lo único, sino como no como reverencia, perdón, ahí está. Y yo creo que Schopenhauer es tomado en cuenta por muchos pensadores. Totalmente. De hecho, hay un grupo de filósofos, entre comillas, que se llaman los filósofos de la sospecha, mediados del siglo XIX. Marx, Freud y Nietzsche. Y no es casualidad que tanto Nietzsche como Freud estuvieran tan influenciados por el pensamiento de Schopenhauer. Y de hecho, es muy difícil entender realmente el siglo XIX alemán si no entendemos la filosofía de Schopenhauer, porque toda va a estar marcada por el compás de su pesimismo. Y antes dije de que los pensadores son productos de su época. Piensen que cuando nace Schopenhauer, o cuando tiene sus primeros años, Alemania sufre las invasiones napoleónicas.
que no es para nada un dato menor. De hecho, Schopenhauer va a hacer un viaje cuando es chico, cuando es joven, tiene 14, 15 años con sus padres, y en los diarios de viaje él remarca constantemente cómo están preocupados por no cruzarse con las tropas napoleónicas. Después, en el año 48, tenemos los movimientos obreros alemán, todo el surgimiento de lo que fue la socialdemocracia. Piensen que Marx escribe su manifiesto comunista justamente en el año 48, 1848. Después, en el año 70, 1870, ya Schopenhauer había muerto 10 años antes, en 1860. Pero estamos hablando de toda una década, perdón, un siglo que es influenciado por el pensamiento schopenhaueriano. En 1870 se da la reunificación alemana, el Segundo Reich con Otto von Bismarck. En el año 73, 1873, tenemos el crack, la crisis de la Bolsa de Viena, que es la crisis financiera más importante de la historia hasta la crisis del 29 de Wall Street. Estamos hablando de una época en la cual, frente a enfermedades que hoy podríamos decir son leves, una persona se moría. La medicina no tenía un nivel de desarrollo como lo tenía hoy, como lo tiene hoy en día. Por eso Schopenhauer va a decir y le va a dar la importancia que le va a dar a la salud y al cuidado de la salud. Entonces, fueron todos condimentos que se fueron dando como para que las ideas de Schopenhauer sean tan prolíferas. Porque si nosotros aislamos el pensador de su contexto, y nos estamos perdiendo de algo muy importante. Entonces, si sumamos todas las crisis sociales, los factores militares, los factores económicos, culturales, políticos, bueno, da como una pequeña olla a presión para que sean prolíferas las ideas de Schopenhauer. Es que nunca se puede evadir el contexto. Lo vemos en este momento con nosotros también. O sea, ¿qué es lo que predomina, no? No se puede, no, digamos, cuando uno ve incluso en Freud, en Bion, en varios autores, ¿dónde nacieron? ¿Qué vivieron? Hablamos hace un ratito de Schopenhauer, que bueno, él no tenía una familia donde pasaba privaciones económicas. Pero ¿qué le pasaba a él? Con un padre que quería que siguiera su legado y él veía otras cosas, ¿no? O sea, cómo se manejaba él también al ver las crueldades, como vos decís, de las guerras, o sea, todo lo que estaba pasando que describiste muy bien, ¿no? Bueno, es muy interesante. Voy a arrancar por el final, quizás de una manera medio extraña, pero Schopenhauer, hay un libro muy bonito que se llama Gespräche, Conversaciones, en la cual quedan grabadas o quedan registradas un montón de conversaciones que él tuvo con diferentes pensadores, filósofos, que lo fueron a visitar cuando él ya era conocido en los últimos 10 años de su vida. Y en una conversación con una persona que se llama Frederick Morin, él dice que de chico en este viaje que comentaba antes, cuando sale a ver el mundo, le pasa un poco como al Buda, esta idea del Buda cuando sale por primera vez del palacio y entra en contacto con los dolores, con el sufrimiento, con la enfermedad. Y el Buda, claro, como estuvo siempre encerrado en su palacio, no sabía que existía la enfermedad, no sabía que existía la muerte, que existía la pobreza. Y Schopenhauer nos dice eso, que él entra por primera vez en contacto con la verdadera cara del mundo, con el dolor, con el sufrimiento, con la muerte, con la enfermedad. Y después a Schopenhauer, piensen que la relación de los padres de Schopenhauer fue más que nada un matrimonio, para reducirlo mucho, arreglado, como era tan usual en esa época. La madre de Schopenhauer era 25 años menor que su padre y tenía solamente 20 años cuando nace Schopenhauer, a tal punto que nos dice ella, después, bueno, como todo, no sabemos si esto hay un poco de mitología, de leyenda, o si fue real, pero que el padre de Schopenhauer se enteró antes que ella, que estaba embarazada. De vuelta, quizás es medio extraño, pero imagínense, traten de entender la mente de niña que tenía la madre. Entonces Schopenhauer de por sí fue un chico, fue un hijo que no fue producto del amor. Que además también cuando sus padres tenían una vida social tan grande que él de chico nos deja escrito que una vez se fueron a una fiesta con solo 5 años y pensó que se habían ido para siempre, que él había quedado solo, que los años más felices que tuvo en toda su vida fue cuando a los 9 años lo mandaron a estudiar francés, 2 años, que en esos momentos los viajes eran en barco y tardaban mucho tiempo, a Francia, solo, un chico de 9 años.
No, pero es que eso se observa, se puede inferir, ¿no? En todos sus escritos, como cuando salía con prostitutas, que es tremendo cuando en el momento de ahora hay padres que todavía los inician a los chicos en la prostitución. Entonces imagínate en esa época, ¿no? Un chico que obviamente esa soledad, ese vacío lo sentía, ¿no? Y por eso tienen también tantos escritos, ¿no? Con respecto a la soledad, al vacío, ¿no? Digamos, no se puede, me parece a mí, que la escritura a él también lo ayudó, bueno, en Borges también, ¿no? O sea, en Borges dice la lectura más que la escritura, pero, digamos, también se han sentido muy solos, ¿no? O sea, donde, digamos, que es otro punto que después vas a desarrollar, ¿no? Cómo el arte puede ayudar, pero digamos, cómo la escritura puede sublimar también esos momentos de tanto desasosiego y de sentirse muy mal, ¿no? Muy depresivo, muy mal. Total, Schopenhauer nos dice en su obra que el destino de todo gran espíritu es estar solo, es la soledad. Es muy difícil encontrar la felicidad en uno mismo, pero es imposible encontrarla en otro lugar, nos dice Schopenhauer. Y es una persona que desde muy chico estuvo solo. Yo claramente no soy psicoanalítico, pero hay mucho, no tengo mi formación en psicoanálisis, pero hay muchas personas, sobre todo como vos decías antes, como Freud lee y retoma un montón de elementos de Schopenhauer. Hay muchos psicólogos que han trabajado y que han pretendido analizar la obra de Schopenhauer pura y exclusivamente desde una interpretación psicoanalítica desde lo que fue su vida. Sí, totalmente, donde hubo mucho desamparo afectivo, decimos nosotros, ¿no? Sí, entonces, total. Es como que cuando si él dice no se encuentra en ningún lugar, bueno, está hablando de que nunca lo encontró en su historia, por supuesto, ¿no? El tema es que ahí cuando participamos nosotros, para que la persona tenga una experiencia distinta a la que tuvo, ¿no? Muchas veces te preguntan, pero yo si no tuve eso, no lo voy a tener nunca. Bueno, pero bueno, sigamos un poco con lo que vos nos podés aportar, ¿no? Digamos, como vos decís, él es producto de la época y de su historia familiar, ¿no? Y para él, digamos, esto de que la felicidad no está en uno, tampoco está en el otro, ¿no? O sea, el tema es qué es para él, ¿no? La existencia, ¿no? Y estos sinsabores que vamos recorriendo un poco por el contexto, por la época, ¿no? Pero también de su historia, cómo él lo manifiesta, lo describe. Entonces, creo que para explicar esto bien, podríamos poner un ejemplo que él pone que es muy didáctico. Imaginemos por un segundo que nos vamos juntos a Bariloche. Un paisaje hermoso, estamos enfrente de un glaciar, el Castaño Vero, y vemos el glaciar y vemos la magnificencia de la naturaleza, vemos una cascada, vemos un arco iris que se forma por una cascada, vemos los árboles, un paisaje hermoso. Y Schopenhauer nos va a decir, por supuesto, ver eso es sin ninguna duda hermoso, es extraordinario, que después vamos a hablar, que vos dijiste del arte y de la estética. Ahora, algo muy diferente es ser eso. Porque si nosotros vemos de cerca, vemos una planta que intenta crecer y otra planta que le tapa el sol, entonces no puede hacer fotosíntesis, y que viene un gusano y se come las hojas, y viene un ratón y se come el gusano, y viene un águila y se come el ratón, y viene un animal más grande y se come el ratón, y hay un pez, bueno, en Bariloche no hay osos, pero juguemos un segundo, y viene un oso y se come al pez, y así sucesivamente. Entonces Schopenhauer nos va a decir que la vida no es más que una guerra sin trinchera entre seres cazadores y cazados, con la certeza de ser vencidos, de eventualmente ser derrotados. Son las premisas del pesimismo, ¿no? La pregunta es ¿por qué? Schopenhauer entonces va a plantear un concepto que es la voluntad de vivir. La voluntad de vivir es básicamente la esencia íntima de todas las cosas. Aquí tiene una influencia muy grande de todo lo que son las Upanishads, del pensamiento de la India prebudista. Nosotros vemos cosas múltiples en este mundo. Vemos los libros que tengo atrás, vemos, por ejemplo, este vaso. Susana, te veo a vos, me veo a mí, las personas que estarán escuchando esto.
somos todos personas múltiples, somos diferentes, digamos. Lo que va a decir Schopenhauer, retomando justamente la Upanishad, es que toda esa diferencia no es más que aparente. Si nosotros logramos ver más allá del velo de Maya, del principio de individuación, lograríamos ver que en esencia todas las cosas son una misma cosa, una única cosa. Las Upanishad dicen, eso eres tú, que esa cosa es la voluntad. Es muy interesante porque... Sí. Es el fundamento para él, ¿no? De la totalidad de nuestro ser. Es la esencia íntima de todo el universo, como decís, aquello que fundamenta la totalidad. Y lo interesante es que esta voluntad, entonces Schopenhauer es el primero que tiende los puentes entre el pensamiento oriental y la filosofía occidental, porque se dio cuenta que en última instancia hay muchos pensadores que dicen lo mismo. Esa voluntad que se objetiva en todos los seres, y acá retomo una idea de Spinoza, que es el conatus, la idea de que el ser quiere preservar el ser, la piedra siempre quiere ser piedra. Bueno, cada ser, entonces, quiere perpetuar su existencia, porque la voluntad quiere perpetuarse, y quiere perpetuarse a costa de lo que sea. Y ahí es donde entendemos por qué el pez se lo come el oso, porque el ratón es comido por el águila, que a su vez se comió un gusano. Cada ser quiere preservarse a costa de todos los otros seres. Y nosotros también queremos perpetuarnos. Entonces, estos dolores del mundo parten de la base de la voluntad ciega, infundada. Nosotros no podemos preguntar por qué la voluntad quiere esto. Tendiendo un poco un puente con el psicoanálisis, yo no soy el experto en esto, pero hay un fundamento irracional de nuestros deseos. Nosotros no sabemos muy bien por qué deseamos perpetuarnos, porque lo que lo quiere es la voluntad, que es lo único que efectivamente es libre. Entonces, este mundo no es más que una lucha de objetivaciones de la voluntad, y nos dice Schopenhauer, con la certeza de ser vencidos. Bueno, ahí entras en otro tema que es para otro programa que te convoco, pero bueno, que tiene que ver con la ética y la moral, ¿no? El tema de la voluntad. Total. La pregunta es por qué seguir adelante, ¿no? Si presentamos este panorama tan terrible, vos decías recién la felicidad. Schopenhauer va a decir, la felicidad es algo negativo. ¿Por qué negativo? No me salten todavía el cuello, déjenme profundizar un segundo. Él va a decir que la felicidad es un estado negativo porque es la ausencia de sufrimiento. Creo que se ve mucho mejor con la salud, por ejemplo. Él dice, la base del mundo es sufrimiento, por todo esto que estamos viendo. Recuerdan las nobles verdades del Buda. Toda la vida sufrimiento porque todavía parte del deseo y el deseo es carencia. Se ve más claro con la salud. Nosotros, por ejemplo, yo en este momento soy una persona saludable. Ahora, después salgo a la calle, me tropiezo y me raspo un poco la rodilla, que aparte es algo bastante leve. Digo, qué lástima, me duele la rodilla. Pero antes no valoraba que mi cuerpo estaba funcionando bien. Yo ahora no estoy valorando que mi corazón funciona bien, que mis pulmones están perfectos. Es frente a un dolor de manera negativa que yo me doy cuenta solamente ese dolor tan insignificante con respecto a prácticamente la totalidad de mi cuerpo que funciona bien, en ese sentido. Sí, digamos, desde el psicoanálisis te diría que es necesario aceptar la falta. Si no hay falta, no hay deseo, ¿no? Es decir, uno de los problemas en este momento es que los padres, la sociedad es una sociedad adictiva, que todo hay que satisfacer ya. Y la persona cada vez se siente peor, porque lo que yo te decía hace un rato, son autocalmantes. Y justamente desde el psicoanálisis es como que es necesario que falte algo, si no, no hay deseo. Lo que pasa es que a la gente le cuesta aceptar eso. Es decir, lo que es importante, me parece, diferenciar, que no es que uno tenga que estar siempre enfermo para darse cuenta, para valorar este dedo que se me cortó para que lo usaba. Que eso lleva a no tener conciencia del cuerpo, ¿no? Que es todo otro tema también, Schopenhauer. Pero sí, bueno. Totalmente. El deseo como carencia, que también lo plantea Schopenhauer, también es una idea milenaria en el humano, porque el Buda, bueno, hablamos de las nobles verdades, y también Platón tiene un diálogo muy bonito que se llama El banquete en donde se debate sobre la naturaleza de Eros, y en el debate,
Encomio Sócrates Diotima, y también lo plantea Aristófanes, se plantea Eros como un deseo, y el deseo es carencia de algo. Entonces nosotros deseamos la salud, quizás hoy en día somos saludables, pero deseamos mantenerla en el tiempo. Deseo algo que no tengo, y el deseo siempre es producto de la carencia, y eso implica un problema también, porque la única forma de satisfacerme es cumplir mis deseos, y los deseos son prácticamente infinitos. De hecho, Schopenhauer dice, por cada deseo que cumplimos, hay miles de deseos que no cumplimos. Entonces, esa satisfacción también es bastante aparente, porque implica una no satisfacción de un montón de elementos, de un montón de cosas. Y si satisfago todos mis deseos, bueno, el tedio sería insoportable, dice Schopenhauer. Él dice, no lo puedo juzgar a Adán. Imagínense lo aburrido que era el paraíso. Y ahí, sabes, que me hiciste pensar, como pasa siempre en el programa, ¿no? Cuando te moriste. Freud dice, cuando ya no hay novedad, es porque ya nos morimos. Claro. Por eso te digo, la influencia también, ¿no? Todas estas cosas en Freud. Sí, sin ninguna duda. Porque nosotros, lo que tiene el deseo para Schopenhauer es justamente este elemento acumulativo. Nosotros siempre queremos más, siempre queremos más, siempre queremos más. Y como para Schopenhauer es prácticamente imposible eliminar esta capacidad de deseo, lo vamos a ver un poquito más adelante, y el deseo es o lo satisfago y enseguida deseo otro y así siempre voy deseando más, entonces eventualmente me aburro, o puedo no cumplir mi deseo y entonces sufro. Schopenhauer va a plantear que la vida es un péndulo que oscila entre el dolor y el aburrimiento. Sí, él dice entre la tensión, ¿no? También Sí. Entonces, volvemos a lo mismo. Si estamos planteando un escenario tan terrible, primero, ¿por qué leer a Schopenhauer? Y segundo, ¿por qué seguir adelante? ¿No sería mucho más fácil terminar nuestra vida y listo? Si no tiene mucho sentido, si es preferible el no ser. Para Schopenhauer esto no va a ser una opción, claramente. Pero el panorama que nos presenta es completamente desolador, en consonancia con lo que fue el siglo XIX alemán. Bueno, hoy en día lo que estamos viviendo con las guerras, las crisis, los totalitarismos, ¿no? La falta de líderes adecuados, en fin, las violaciones, es decir, es un mundo, digamos, donde predomina el narcisismo, ¿no? El narcisismo patológico, y realmente el panorama, por eso mucha gente joven como vos no quiere tener hijos, ¿no? Y donde uno ve los mares estos días acá que se han congelado en el sur, en nuestro país, y vos decís, ¿cómo extensiones tan grandes ha sido contaminada por el hombre, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Que el hombre está destruyendo al hombre, ¿no? Schopenhauer va a decir algo muy lindo, vos antes mencionabas a Borges, que inspira mucho la literatura de Borges, El mundo como voluntad y representación, que es su libro con 2 volúmenes, ¿no? Pero en el primero, en el tercer capítulo, donde habla de estética, él dice que la historia es circular, la historia se repite, lo único que cambia son 2 o 3 nombres propios. Borges tiene un poema que se llama La trama, en donde dice, al destino le gustan las simetrías, las repeticiones, las variantes, y como muere Julio César es igual que como muere un gaucho en la pampa. Entonces tiene sentido, porque los conflictos de los seres humanos son siempre los mismos, las guerras son siempre las mismas, lo que cambia son los nombres propios. ¿Sí? Mirá, yo lo de Freud no sabía. Sí, tiene un artículo que es repetir, recordar y elaborar. Siempre repetimos. Por eso justamente cuando nosotros hacemos terapia, que esa es la diferencia con las terapias conductistas, se traslada, se transfiere en el momento de la sesión ciertas situaciones que se repiten, como un niño en el juego, como un pintor, que siempre hay ciertos contenidos significativos que se repiten. Entonces el tema es cómo se busca de esa manera poder elaborar situaciones y poder ver si esta vez va a ser distinto. Claro, total, porque lo que cambia, siguiendo esto, lo que cambia son los nombres propios, la historia de la humanidad es siempre la misma, los conflictos son siempre los mismos. Entonces, como decíamos antes, y es difícil no ver por la ventana, y nosotros por lo menos tenemos la suerte de vivir, hablo por Susana y por mí, de vivir en Argentina, que es un país que está tan aislado del mundo, tan lejos de todo, que bueno, aunque sea, pero vemos Europa, vemos la situación en
en Asia, vemos en el Medio Oriente, y es difícil no darle la razón. De hecho, hay un filósofo que se llama John Rawls, un filósofo contemporáneo, siglo XX, que plantea un juego, podemos decir, que él lo llama el velo de la ignorancia, veil of ignorance. Y nos dice, imaginémonos por un segundo, es un filósofo político, ¿no?, en su teoría de la justicia, que nosotros tenemos conciencia antes de nacer, y nos dicen, mira, vas a nacer, pero no sabes dónde, no sabes en qué país, no sabes en qué familia, no sabes absolutamente nada. Como podés nacer en una familia clase media argentina, podés nacer en Kiev, podés nacer siendo un millonario en África o el más pobre de África. O en este momento en Gaza con las mujeres. En Gaza, siendo una mujer en Irán, por ejemplo, o nacer en Gaza. La pregunta que hace John Rawls es, ¿elegirías nacer teniendo en cuenta el factor tan grande de arbitrariedad con respecto a la vida? Porque es muy diferente la vida de una mujer en Irán que una mujer en Argentina. ¿Esa mujer elegiría nacer teniendo en cuenta que puede llegar a nacer ahí? John Rawls no da una respuesta, pero realmente la pregunta es interesante. Es demasiado grande el azar como para... Entonces, vuelvo a lo mismo. Me resulta muy difícil, también yo siento que no soy objetivo, para nada, después de tantos años, pero no darle la razón a Schopenhauer con estos elementos de lo duro que es el mundo y la realidad del mundo. Perdón, te interrumpí. No, hay un colega uruguayo que también te recomiendo, que habla sobre las crueldades y las hostilidades, ¿no?, de este mundo. Digamos, cómo se repite lo que estamos hablando, ¿no?, a lo largo de la historia. El tema es cómo por ahí un niño que nace, que no elige nacer, y que realmente, digamos, por eso insistimos nosotros que no es solamente quedar embarazada, ¿no? Como decía la otra vez una persona muy indigente, dijo, es lo único que puedo tener. Pero el tema es, ¿no es cierto?, porque una de las críticas que se hace, no tienen para comer, siguen teniendo hijos. Entonces esta persona dijo, es lo único que yo puedo tener. Claro, pero después no se pueden hacer cargo. Entonces quedan los chicos en situaciones muy, muy desoladoras, muy de desamparo, muy violentas, ¿no? Por eso me parece también respetable cuando mucha gente joven dice, yo, viendo el mundo que está, no quiero. Bueno, el tema es también qué mundo estamos haciendo, que la mayoría no va a poder pensar. O sea, van a ser objetos, ¿no?, así como en fila. Y algunos que pueden llegar a poder tener un razonamiento más crítico, que son los que van a manejar, los que manejan el mundo, ¿no? Todo esto unido con la inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Pero bueno, el tema es sí que, digamos, que aún en un panorama, porque te lo plantea mucha gente, a mí me lo plantean, bueno, y entonces, bueno, ¿cómo crear otras cosas, cada uno dentro de lo que se pueda, ¿no? Esto mismo que estamos haciendo nosotros, para que la gente conozca a un autor en una época y cómo él también pudo sobrevivir y vivir, ¿no?, dentro de todo el desamparo que tuvo, como le pasó a Freud con las muertes. En medio de las muertes nosotros tenemos autores, maestros, que nos dejaron legados muy importantes. Yo me acordaba al principio cuando empezamos a hablar de Verdi también, ¿no? Es decir, toda la creación de Verdi, ¿no?, en medio de todo lo que pasaba. Y siempre, digamos, es buscar un poco que cuando vos no tenés todo, vas a utilizar más la imaginación, la creatividad. Y ahí está un poco la posible salida, ¿no? Y no quedar los agujeros negros. Sí. Me acuerdo un pequeño paréntesis, hace un tiempo que hubo una persona en la India que le hizo un juicio a sus padres porque lo habían tenido sin su consentimiento. Puede parecer medio exagerado, o sea, el caso es real, lo invito a que lo busquen, no sé, después supongo que no habrán fallado a su favor porque sería un historial judicial muy problemático, pero la premisa o la idea es schopenhaueriana, es decir, yo no quería nacer, si me daban a elegir, yo hubiera preferido, en un momento dice Schopenhauer, ¿quién se cree que es el ser para molestar la perfección de la nada? Y planteamos entonces todo este escenario que es terrible,
tiene que haber alguna posibilidad de redención. Digo, tiene que haber porque no se da necesariamente en todos los filósofos. De hecho, dentro del siglo XIX hay dos pensadores que estudian mucho a Schopenhauer, que son Philipp Mailander y Edward von Hartmann, y ellos no plantean una redención. Bueno, en Mailander es la muerte, que hay que llegar al no ser lo más rápido posible. De hecho, él se suicida con solo 34 años, y en von Hartmann no hay redención. Schopenhauer sí, y él va a dar dos posibles redenciones, como dos posibles antídotos, digamos, para el sinsabor de la existencia. Y el primero, que vos lo introducías ahora, es el arte. Es la contemplación estética más que el arte, porque también puede ser la naturaleza. Va como por dos caminos, dicho burdamente, estas no son palabras de Schopenhauer, por favor, una forma más fácil de entenderlo, en términos económicos, por oferta y por demanda. Por demanda es la que es asequible a todas las personas, a todo el mundo. Creo que a todos nos ha pasado un segundo que vimos un amanecer, una puesta de sol, lo que mencionábamos antes de Bariloche, un glaciar, o una obra de arte, hemos escuchado alguna vez una pieza musical, hemos visto una escultura, y por un segundo, pero es algo realmente un segundo, nosotros como que nos perdemos de nuestra individualidad y nos meticulizamos con la obra de arte. Schopenhauer lo va a llamar convertirse en sujeto puro del conocimiento. Por ese segundo, nosotros nos desprendemos de nuestra realidad, de nuestra individualidad, y nos conectamos con la obra del arte, con la puesta de sol, con lo que sea, y por ese segundo nosotros nos olvidamos de todo este escenario terrible que habíamos planteado, de todos estos dolores del mundo. Entonces, el arte sirve como vía de escape muy momentánea, porque esto, si alguna vez les pasó, yo creo que nos pasó a prácticamente todos los que valoramos o tratamos de valorar el arte. Por ese segundo nos escapamos y nos perdemos y nos olvidamos y nos metemos dentro de la obra de arte. Y después volvemos. Pero ese segundo de escape, nos olvidamos de los sufrimientos del mundo y lo terrible que es. Sí, pero además, hacen en las últimas bienales de Venecia, es increíble, ¿no? O sea, los testimonios acerca de los males de este mundo. Y es maravilloso. Hace el año pasado, hará 3 años, el grupo de Rusia, ¿no? Me sorprendió mucho, todos, ¿no? Pero hacían con todo el tema ecológico, con todo el tema de contaminación y de la guerra. Y realmente, digamos, a través del arte, cómo, bueno, en este momento las pintadas de los chicos en las paredes, ¿no? Yo una de las cosas que sugiero cuando me llaman a veces de las escuelas por la violencia, hay unas pinturas que se borran y que los chicos en los recreos, en vez de estar con los celulares, ¿no? Y que no dialogan con el otro, y cómo a través de la pintura, del dibujo pueden expresar, como a través del juego, ¿no? O sea, el arte ayuda muchísimo, realmente. Además, con elementos diferentes, o sea, con lo que se tiene, ¿no? Entonces, cuando uno ve en lugares muy, muy pobres, ¿no? Gente que vive entre el plástico, por ejemplo, en muchas islas de Indonesia, entre la línea de fuego de los volcanes, y viven entre el plástico, y cómo, por ejemplo, han hecho canoas para utilizar ese plástico y que los chicos puedan tener más espacio para jugar. Entonces, es como que, bueno, si se tiene todo, no se utiliza la imaginación y la creatividad que también nos dice Schopenhauer. Sí, totalmente. Y es casi como una actividad, es casi como una epifanía, ¿no? Ese segundo en el cual de repente vemos una puesta de sol y decimos, claro, el universo es impresionante. Y después volvemos a nuestra individualidad. Por eso yo decía por demanda, porque eso es accesible para todos los hombres, para todas las personas. Después está por el lado de la oferta, burdamente, por favor, no son términos de Schopenhauer, pero me parece que se entiende mejor. Y él habla de lo que es el genio artístico. El genio artístico es prácticamente, por no decir es, un don, una capacidad que tienen algunas personas
que nace, él dice, un genio artístico cada 1.000.000. De hecho, la figura que nosotros tenemos del genio artístico como una persona medio loca, aislada de la sociedad, incomprendida, no sé si nace en Schopenhauer, pero él la describe así. De hecho, a Schopenhauer le gustaba ir a los manicomios porque él decía que los manicomios estaban llenos de gente genial. Totalmente de acuerdo. Que permite ver el mundo de otra manera, digamos. Mirá, La sociedad los condena como locos. no, hacen cosas maravillosas porque ahí es donde se sienten libres, rompen las ataduras internas. El otro día un colega, bueno, en un grupo que estamos, con toda la ética y por supuesto la confidencialidad, ¿no? La obra de un paciente maravillosa. O sea, pero que uno lo ve cuando vos vas al Borda, entre nosotros, para la gente que no conoce, ¿no? El trabajo que hacen. O sea, es una maravilla, ¿no? Porque justamente a través de la expresión, lo que no pueden decir en palabras, nosotros lo decimos con el cuerpo, con lo que podemos. Entonces, creo que, bueno, como decía antes, Schopenhauer lo ha hecho a través de la escritura. Y la reflexión filosófica, totalmente, pero el concepto es el mismo. Por eso es tan lindo y es tan interesante entender estos puentes. Él lo que dice es que estas personas geniales, para resumirlo muy sencillamente, logran ver más allá de la ley de causalidad, del principio de razón suficiente. Nosotros vemos todas cosas interconectadas causalmente. Si suelto el vaso se va a caer y así sucesivamente. Estas personas logran ver más allá de ese principio, que es el principio de la ciencia, y entran en contacto directamente con las ideas platónicas, va a decir Schopenhauer. Entonces entran en contacto directamente con la belleza, con la idea de belleza, y la logran canalizar a través de una expresión artística. Eso solo lo pueden hacer los genios. Entonces, el genio tiene la capacidad de sintetizar la belleza en algo finito, en una obra en una pintura, en una poesía, en una pieza musical que es la más elevada que es para Schopenhauer la más elevada de las artes, la metafísica de la música, nos va a decir él. Es muy lindo y es muy interesante. La música es la más elevada de todas las artes, porque es la única, para Schopenhauer, que no está compuesta de materia. ¿Qué significa esto? Son ondas la materia. Está bien, necesitas un violín para producir, es decir, necesitas la materia, pero la música en sí entra en contacto directamente con nuestra sensibilidad, perdón, con nuestro entendimiento, saltea la sensibilidad. Porque al ser ondas, nosotros tenemos que ver un cuadro, tenemos que leer una poesía, tenemos que ver una escultura. En cambio, la música son ondas, penetran directamente más allá en nuestra mente. Entonces, pertenecen a un mundo diferente, lo va a decir Schopenhauer, y por eso habla de la metafísica de la música. El genio artístico por excelencia es el músico. También pensemos que en esa época la música clásica, como lo es en Nietzsche, por ejemplo, un par de años después, el prólogo al nacimiento de la tragedia, en Nietzsche, está dedicado a Wagner. En ese momento Wagner y la música clásica de Wagner es lo que hoy en día son los recitales de rock, directamente. Wagner era el Elvis Presley de la época, los Beatles o el Freddie Mercury de esa época. Entonces también la música cumplía un rol, que no digo que no lo cumpla ahora, pero era otro género de música, otro tipo de música. Y con el genio artístico realmente logra un escape de esta realidad superior al no genio artístico, por esta capacidad de conectar directamente con la idea. Sí, y nos había quedado un término que no pudimos referirnos, que no me sale a mí mucho. Wellsung, que es alemán, ¿no? Sí. Que son los dolores del mundo, ¿no? Que es de la Alemania del siglo XIX. ¿Y por qué no te referís un poco a qué nos referimos cuando hablamos de eso? Porque a mí me pareció muy interesante quién fue el autor que lo acuñó, ¿no? Jean Paul, que dice que lo expresaba para las sensaciones que una persona experimenta al entender que el mundo físico real nunca podría equipararse al mundo deseado como uno lo imagina. Weltschmerz es muy interesante. Traducido significaría dolores del mundo, porque Welt es mundo en alemán y Schmerz es dolor.
los dolores del mundo, las penas del mundo, que es una palabra, un concepto que es difícil traquear el origen. Hay un libro muy interesante de un filósofo que se llama Friedrich Weiser, titulado justamente Weltschmerz, donde hace un estudio sobre esta palabra. Y Weltschmerz en el siglo XIX alemán era una palabra que era utilizada por todo el mundo, no era algo propio de la academia, digamos. Vos ibas a una carnicería y el carnicero hablaba de los dolores del mundo. Ibas a una verdulería y el verdulero hablaba de los dolores del mundo. Entonces, el pesimismo, por todo esto que hablábamos antes, está a flor de piel. Es difícil encontrar el origen de la palabra porque parte de esta premisa pesimista que nosotros decíamos antes, que la podemos traquear hasta los griegos. Ya los griegos habían preguntado hasta qué punto esta vida merece la pena ser vivida. De hecho, Schopenhauer, cuando saludaba a las otras personas, en lugar de decirle buen día o lo que sea, le decía compañero de sufrimiento. Es muy interesante que en alemán la palabra sufrimiento se dice Leiden, y compasión se dice Mitleid. Mit significa con, es decir, con sufrimiento. Como que el sufrimiento es necesariamente parte de la compasión y es necesario entender el sufrimiento del otro para tener un acto compasivo con él. Entonces, por todo este elemento que habíamos hablado antes de los conflictos sociales, económicos, políticos, generó en la Alemania del siglo XIX una nube de pesimismo que está a flor de piel en la gran mayoría de los pensadores de esa época. Porque no hace falta que sean necesariamente los filósofos que siguieron a Schopenhauer, Julius Banzer, Julius Frauenstadt, Edward von Hartmann, que mencionamos antes, Philipp Mayländer, etc. Pero es difícil, por ejemplo, entender el joven Nietzsche, un gran pesimista, el Nietzsche más cerca de Schopenhauer, pero, por ejemplo, la teoría de Marx, la filosofía de Marx, independientemente de lo que uno pueda pensar, es producto de todos estos conflictos sociales de esa época. Cuando dice, hasta ahora los filósofos se han encargado de estudiar al mundo, lo que importa es cambiarlo, es cambiar esta atmósfera de Weltschmerz, esta idea de los dolores del mundo, hacia lo que él cree, el socialismo, el comunismo, un mundo mejor. Pero si nosotros estudiamos la filosofía del siglo XIX, parte de esta premisa, de, como decíamos al principio, esta premisa de Hamlet de ser y no ser, preferir el no ser. Y si preferimos el ser, cambiemos el mundo de forma tal que merezca la pena ser vivida. Por eso Nietzsche después va a plantear en esta idea del eterno retorno, cuando se le aparece aquí un diablo y le dice, si tu vida empezara de cero, ¿la volverías a elegir? Y esa es la vuelta de rosca vitalista de Nietzsche frente al pesimismo de Schopenhauer, ¿no? Pero es tratar de responder la pregunta de qué hacemos nosotros con nuestra vida. Borges tiene un texto muy bonito que se llama Undur. Y al final, en Undur, nos dice, a todos las vidas nos da todo, solo que a algunos no nos damos cuenta. Entonces, es perfecto, es la síntesis perfecta de una vuelta de rosca vitalista es un antídoto, digamos, para este sinsabor de la existencia, a modo de título de esto. Entonces, frente a ese Weltschmerz, una posibilidad que plantea Schopenhauer es justamente la estética, una forma de escapar a este mundo tan terrible y a este sinsabor de la existencia. Ese es un antídoto para él. Y porque nos quedan unos minutos, bastante, unos 10 minutos más o menos, pero para que vos puedas, ¿qué impacto tuvo el pensamiento de Schopenhauer en el existencialismo? Bueno, está buenísima la pregunta porque justamente en base a esto, el existencialismo justamente, que es discutible con quién empieza, si empieza con Kierkegaard, en Schopenhauer, sin ninguna duda, está esta premisa o esta pregunta por la existencia. ¿Qué hacemos nosotros? Va a decir Jean-Paul Sartre. Nosotros somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. Y yo creo que esa premisa, en el pensamiento sobre todo ético de Schopenhauer, está, el mundo es terrible. De eso no hay ninguna duda. Por eso en Schopenhauer, él nos dice en el prólogo que él refleja en su libro un único pensamiento. Porque no podemos entender la estética y la ética si no entendemos la nociología, la ontología, la metafísica. Una vez que nosotros entendemos que este mundo es tan terrible, ¿qué opciones tenemos?
¿Qué antídotos tenemos para esto que hicieron de nosotros? Porque nosotros no elegimos existir, como decíamos antes con el caso del chico este hindú. Pero una vez que existimos, ¿qué hacemos? Podemos quedarnos con los brazos cruzados aceptando los dolores del mundo o salir en busca de un antídoto. Podemos quedarnos en esta, como hablábamos antes, en esta eterna perpetuación del deseo, que el deseo siempre quiere más y quiere más y quiere más, o entender que quizás eso que se nos muestra a nosotros como una solución es un problema. Y tratar de, como dice Schopenhauer, limitar nuestros deseos. Darnos cuenta que no necesitamos cambiar el celular todos los años, darnos cuenta de que toda esta industria o la economía a nivel mundial se sostiene a base del deseo, y que si nosotros limitáramos un poquito los deseos y paráramos un segundo y para preguntarnos, bueno, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Estoy seguro que yo quiero o que yo necesito esto? ¿O realmente es algo que lo estoy haciendo, perdón por apropiarme del término, inconscientemente? Como que a mí me dijeron que tengo que hacer esto y lo hago, pero yo no necesito comprarme unos botines nuevos de fútbol todos los años. Yo uso los mismos botines hace 4 años, tengo el mismo celular hace 5 años y les prometo que funciona perfecto. A veces se traba un poquito, funciona un poco más lento. Entonces, tiene ese elemento interesante para permitirnos reflexionar el mundo de hoy en día a partir de unas categorías o un pensamiento propio del siglo XIX, finales del siglo XVIII. Sí, creo que incluso nosotros con la pandemia, con el COVID, mucha gente se dio cuenta que se podía arreglar con la misma ropa, de otra manera, ¿no? Y mucho más con toda la inflación y toda la crisis económica que venimos padeciendo, ¿no? Donde uno ya no ve los jeans de marca, muy poca gente, ¿no? Es como que la gente compra lo que puede y se arregla. Pero el tema es, y como vos dijiste, cómo la existencia está marcada por la sociedad de consumo y no por lo que nosotros realmente a lo mejor necesitamos o deseamos. Entonces nos llenamos de cosas que por ahí, como digo siempre, tenemos una heladera hermosísima y no tenemos para poner la comida, ¿no? Entonces o no nos interesa tener comida, sino que pedimos delivery, ¿no? Esta cosa de cuando no elegimos nosotros, porque cuando uno elige se compromete. Por eso digo, para otro programa, ¿no? Todo el tema de la ética, ¿no? En Schopenhauer y la moral, y que de alguna manera creo que lo que vos decís, como que la salida frente a todo este mundo tan cruel, tan triste, ¿no? Es el arte y la estética, una de las salidas, ¿no? Pero además también cómo poder pensar que frente a tanto dolor, no quedarnos solo con el dolor, no quedarnos con la parte de muerte. Esto es lo que a Borges lo salvó, que en tantos, nosotros vamos a ver con Alicia el otro, ¿no? En un programa, pero que de alguna manera, cómo el poder crear algo distinto nos puede ayudar a sentirnos mejor. Pero te dejo a vos para que vos puedas los últimos 5 minutos transmitir a las personas y después decirnos a dónde dan los talleres, los cursos, porque sería interesante poder leer a Schopenhauer. Sobre esto que comentaste, hay un filósofo que se llama Zygmunt Bauman que dice, hoy en día toda la idea de felicidad termina en una tienda comercial. Schopenhauer dice, el dinero es felicidad in abstracto porque podemos potencialmente comprar cualquier cosa con eso, pero fíjate, es in abstracto, no es concreto. Schopenhauer, bueno, es un filósofo que yo ya estudio hace muchísimos años, que personalmente nunca me termina de sorprender, nunca termino de profundizar y siempre aparece alguna que otra nueva idea. Yo siempre digo que hay un Schopenhauer para los intereses de cada persona, porque para Susana y en la formación psicoanalítica hay un puente hermoso con todo lo que tiene que ver la teoría de Freud. Schopenhauer es el primer filósofo abiertamente ateo.
la historia de Occidente y que retoma un montón de elementos propios de Kant y de los argumentos en contra de la existencia de Dios, pero es el primero que se manifiesta abiertamente ateo. Es el primero que tiende los puentes entre Oriente y Occidente, entonces podés encararlo desde una óptica de la filosofía occidental como desde el pensamiento orientalista, que hay muchos estudios muy bonitos. No es el primero, pero en un contexto en el cual está todo primado por la razón, el idealismo alemán, Fichte, Schelling, Hegel, Kant, él dice, no, el fundamento del mundo no es racional, es irracional. Hay un vínculo muy lindo con, yo de esto tampoco sé mucho, pero sé que el vínculo está con lo que es la teoría física actual. La física hoy en día cree que hay materia y energía, y Schopenhauer plantea hay representación, materia y voluntad. Y ahí hay muchos estudios muy bonitos. Schopenhauer influenció una cantidad enorme de artistas, poetas, músicos. Bueno, antes hablábamos de Borges. Borges dice que si el enigma del universo pudiera descifrarse en palabras, esas palabras estarían en la obra de Schopenhauer. Tolstoy dijo que es el más genial de los hombres comparándolo con el Buda y con Jesucristo. Dostoyevsky fue alumno de la moral de Schopenhauer. Hay tanto. Tolstoy con sus libros, ¿viste? Es muy claro. Totalmente. Bueno, artistas como René Magritte, Richard Wagner, como músicos. El mismo Freddie Mercury en Rapsodia Bohemia tiene citas textuales del mundo como voluntad y representación, que mucha gente no lo sabe. Es una canción bastante pesimista, ¿no? Entonces, hay mucha gente que llega a Schopenhauer a través del mundo del arte, también todo esto que estuvimos hablando hoy. Cada uno va descubriendo un poco el Schopenhauer que quiere, y realmente los invito a que estudien y lean este filósofo que quedó un poco olvidado, pero que realmente nos abre una cantidad de puertas para comprender la realidad y volver a pensar lo mismo desde otra manera, muy interesantes. Muchísimas gracias y comentanos dónde estás dando los cursos, los seminarios, y bueno, y te volvemos a invitar, ¿no es cierto?, para que podamos hablar tantos temas que nos interesan a los dos y a la audiencia también. Bueno, muchísimas gracias, primero que nada, por la invitación. De vuelta, un placer y un gusto hablar con vos y agradecerle a Adri, a la producción. Estoy dando cursos ahora en el Rojas, que hablábamos antes. Estoy dando cursos presenciales sobre Borges, y ahora en agosto vamos a arrancar un curso de 16 encuentros de historia de la filosofía, del pensamiento. Y después en la Fundación Centro Psicoanalítico Argentino, todavía no tengo muy bien la fecha, pero vamos a arrancar un curso sobre Schopenhauer que se llama Ateísmo y Metafísica de la Voluntad, justamente para tratar de entender cuáles son las bases ateas y de la metafísica de Schopenhauer. Vamos a dedicarle 4 encuentros a eso. Así que, nuevamente, bueno, muchísimas gracias y los invito a que lean. Un abrazo y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos. Nos vemos. Chao. Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Esperá lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski. Tu presente está llamando a una respuesta. Saber escuchar es parte de nuestra misión. Cuando la innovación tecnológica avanza,
Nuestro objetivo es que sea amigable para usted. Si no tienes experiencia en hacer streaming, nosotros te damos el soporte para realizar tus programas en directo o grabado, propio canal de YouTube como también tus redes sociales. Además te diseñamos el reel y el flyer para la difusión de tu contenido y tener más seguidores. Usted puede tener su página web con sus redes sociales. Para realizar consultas o contratar el servicio puedes llamarnos al móvil, Telegram, WhatsApp al 54 911 70 58 05 86.